la Volche Radio suena el teléfono rojo. 11 de la mañana, 20 minutos, 16 grados centígrados en Bogotá, y ya se encuentra conectado nuestro siguiente invitado, chicos y chicas, audiencia, y vamos a hablar un poco del gobierno Petro, de las reformas, del cambio político, y para ello hemos invitado al compañero Yesid Arteta, escritor y analista político, antiguo columnista del semanario Voz con su columna La Esquina del Movimiento, y hoy escritor en el portal El Comején, Ideas que Corroen. Compañero Yesid, que se encuentra en Barcelona, le damos la bienvenida. Muy buenos días desde Bogotá, compañero. Bienvenido a la Volche Radio. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenos días a todas y a todos los que están aquí en esta pantalla. Y bueno, estoy en disposición de responder las preguntas del combo de Volche Radio. Ahí estaban colocando el disco de Buenavista Social Club, ¿no? Sí, sí, Candela. Sí, señor, estábamos conmemorando el cumpleaños de Ray Cooder, el guitarrista que produjo el disco, ¿no? Pero bueno, no, compañero, entremos en materia. Algo más de 7 meses del gobierno de Gustavo Petro. Venimos de unas 2 semanas bastante convulsas en materia, pues lo que pasó con el hijo del presidente Nicolás Petro, que conmocionó la política en el Atlántico, movilizaciones sociales en los territorios, mañana se presentan las reformas sociales, cuando inician las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Pues bueno, arranquemos con esa. ¿Cómo ves al gobierno del cambio? ¿Cuál es tu diagnóstico desde tu análisis, compañero? Bueno, yo creo que apenas llevamos 6 meses de este gobierno y creo que en las primeras de cambio las cosas se han hecho bastante bien, yo diría que de forma aceptable. Buena parte de las expectativas que nos habíamos creado alrededor del gobierno se han visto bien. Por supuesto, no todo es color de rosa. Por supuesto, un gobierno que encuentra un país prácticamente agujereado por fenómenos profundos de corrupción. Un gobierno que encuentra una situación de violencia extendida en términos espaciales y una violencia intensiva en prácticamente la mayoría de los departamentos del país. Por supuesto, tiene que empezar a tomar algún tipo de medidas. Esas medidas creo que han sido buenas. Por ejemplo, el proyecto sobre paz total, ambicioso, por supuesto. No es fácil llegar a un acuerdo tanto con el Ejército de Liberación Nacional como la serie de grupos que están diseminados en el territorio nacional. Creo que este es uno de los grandes desafíos, pero que había que intentarlo. Es decir, el problema no está en que si esto traerá o no un resultado definitivo para romper la deriva de violencia en Colombia, sino que hay que abonar el intento de hacerlo, porque cualquier gobierno de cualquier denominación tiene que abordar el tema del conflicto y tiene que abordar los temas de violencia estructural en el país. Sobre los otros temas relacionados con la reforma laboral, la reforma al tema sanitario, por supuesto que hay visiones diferentes. Ahora, lo importante es que hay que lograr el mayor consenso para avanzar en estas reformas en las que siempre hay que pensar en un punto de equilibrio, en una especie de arquitectura intermedia en la que se puedan
digamos, complementar los diversos intereses que están en lisa, tanto en la política como en los intereses económicos del país. Yesid, dos preguntas puntuales. Una, tú hablabas de una arquitectura interna, pero hablemos un poco de esa, digamos, segunda ola, le han llamado, de gobiernos progresistas con tendencias de izquierda. Tenemos a Boric en Chile, Lula recientemente en Brasil, crisis en Perú, Colombia, que nunca había alcanzado un gobierno de corte progresista, México, bueno, etcétera. Bueno, ¿tú cómo ves esa correlación de fuerzas en el nivel internacional? Y me gustaría también que, pues tú vives en España desde hace un gran tiempo, digamos que las reformas apuntan a recuperar ciertos derechos que, digamos, nuestra generación nunca ha tenido: derecho a educación pública, una salud pública gratuita, etcétera, a pensión, a tener derecho a la pensión. Bueno, tu análisis un poco en un ejercicio comparado con lo que podemos ver desde Europa y desde estados de bienestar más consolidados. Bueno, tengo que decir que esta segunda ola, que podríamos llamar progresista en América Latina, se diferencia mucho de lo que fue esa primera ola, porque la primera tuvo un cordón umbilical, que fue Venezuela, y en particular el coronel Hugo Chávez Frías. Es decir, la izquierda esa que se desplegó en América Latina a principios de este siglo, tenía un cordón umbilical que estaba ubicado en Venezuela y cuyo motor principalísimo era el gobierno de Hugo Chávez, con todos los recursos provenientes de la bonanza petrolera, que permitía también obtener unas relaciones económicas o una integración en los diferentes países influenciados por esta ola de izquierda. Esto no ocurre en esta segunda ola, porque cada uno de estos países donde ha habido, en el caso de Bolivia, en el caso de Honduras, por ejemplo, o en el caso del Perú, Argentina, cada uno de estos países está mirando más hacia adentro. Es decir, el tema de la integración latinoamericana que se dio en la primera ola es cada vez más difícil en las actuales circunstancias, porque cada uno de los dirigentes, digamos, progresistas, está mirando hacia su propio país y tiene tantos problemas internos, hay tanto fraccionamiento interno, que difícilmente hay interés de plantearse temas de integración regional. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Brasil, claro, es que estamos en una venimos de una situación en la que el propio Partido de los Trabajadores ha tenido gravísimos problemas relacionados con la corrupción. En el caso de Argentina, la situación económica es muy peculiar. En Bolivia, después de este derrocamiento, porque no hay que llamarlo de otra manera, de Evo Morales, y el nuevo gobierno de Bolivia, que trata también de rectificar algunas cosas que no estuvieron bien hechas durante la parte final del gobierno de Evo Morales. Y en el caso del Perú, que es algo muy particular, yo escribí hace ya algunos meses, cuando se obtuvo la presidencia en el Perú, de que esto podía derivar en cualquier situación como lo que ocurrió, porque claro, es un outsider que aparece de la noche a la mañana encarrilándose en un estado de descontento, en un estado de agonía, de una situación crítica después de la pandemia, y por supuesto no hay un proyecto, no hay una organización, no hay un movimiento que realmente permita darle un soporte a ese gobierno. Entonces, la verdad es que, y en el caso de Colombia, pues claro, tenemos un problema
problemas estructurales sobre los cuales hay que detenerse y sobre los cuales pues creo que este gobierno está haciendo la tarea o intentando hacer la tarea. Buenos días, Yesita, acá en Colombia. Buenas tardes, allá en España. Un gusto poder saludarte. Yesit, digamos que el gobierno de Petro llega acá a Colombia después, digamos, de un estallido social que desde muchas voces se dice posibilitó, digamos, el ascenso de este gobierno de corte más progresista o de izquierda. Lo mismo podemos ver en Chile y estamos viendo lo que acaba de suceder en Perú también con una masiva participación de la gente en la calle. Yo te quería preguntar un poco por esa radicalización de la democracia tan necesaria y tan exigida, digamos, desde los movimientos sociales e incluso desde las masas que no están organizadas, ¿cierto? ¿Cómo ves tú esa evolución de la democracia? Digamos que Petro de alguna manera sí tiene ese carácter caudillista, pero toda su narrativa pues llama, digamos, a la organización de los sectores sociales, a la movilización, incluso toda esta polémica que ha habido en las movilizaciones de apoyo o en contra del gobierno. ¿Cómo ves, digamos, ese protagonismo de la sociedad civil más allá de la burocracia estatal? Gracias, Antonio. Mira, los movimientos sociales que han, digamos, facilitado estos cambios o que han sido fertilizados por fuerzas progresistas, como en el caso de la revuelta en Chile con Boric, en el caso de Colombia con Gustavo Petro, o en el caso de Pedro en el Perú, que responden a unos, digamos, son oleajes. Son oleajes coyunturales que tienen fecha de caducidad. Es decir, cuando hubo un paro agrario en Colombia hace unos años atrás o cuando hubo estos movimientos estudiantiles, el problema que tuvo la izquierda en ese momento fue que no tuvo la capacidad de fertilizar eso que había allí. Gustavo Petro, el Pacto Histórico y otro grupo de dirigentes nacionales en esta ocasión sí pudieron fertilizar la revuelta que hubo el año pasado y antepasado en nuestro país. Ahora, estos movimientos que surgen por una serie de factores objetivos, pero que obedecen a una subjetividad sobre las cuales no hay absolutamente ningún tipo de control. Por tanto, cuando ese momento subjetivo desaparece porque, bueno, viene un proceso electoral, hay un nuevo gobierno, hay un cambio, cada uno vuelve a su lugar, cada uno vuelve a su puesto. Las olas mueren en la orilla y ese oleaje que teníamos se pierde. Y como no hay partidos políticos de izquierda estructurados de magnitud, el Partido Comunista es un partido pequeño, otros partidos también son pequeños porque tienen estructuras más o menos definidas, organigramas, etcétera, etcétera. Pero para dirigir un proyecto de esta dimensión se necesita un gran partido. Y cuando se han intentado crear ese partido, como fue el caso de Venezuela, con el PSUV, obviamente todo fracasa porque un partido no se puede construir de una manera administrativa. Y una marcha tampoco se puede ordenar de forma administrativa, de forma burocrática. Por eso las dos marchas, tanto la que convocó el Pacto Histórico en apoyo a las reformas, fue una marcha pues, relativamente pequeña, y lo mismo la marcha que organizaron los sectores de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la movilización social está determinada por un factor subjetivo, y ese factor subjetivo hay que entenderlo y reconocerlo en su momento histórico. Y por tanto, ahora lo que hay es gobierno, y ahora lo que hay es que ejecutar y desarrollar dentro de los canales institucionales todo aquello que estuvo observándose y estuvo planteándose durante las revueltas que hubo en el país. Yesid,
hablamos un poco de ese sujeto político de la revuelta, el estallido social que es alternativo, que tiene demandas incluso en contra de lo que conocemos como el neoliberalismo, pero al tiempo estamos viviendo un fenómeno de una extrema derecha que está cogiendo un protagonismo muy fuerte. Hablemos caso Vox en España, hablemos del bolsonarismo en Brasil, hablemos de una serie de expresiones de la extrema derecha que preocupan porque son profundamente antidemocráticas, porque están cogiendo mucha fuerza en un sector donde la derecha era débil, que era en la juventud. Bueno, ¿cómo interpretamos esa extrema derecha? ¿Qué hacer para, yo diría, cuál es la mejor lectura que deberíamos hacer de esas expresiones para no equivocarnos? Porque muchas veces las vemos como fenómenos como residuales y de pronto de un momento a otro estallan, y pienso en el caso de Vox. Bueno, ¿cómo interpretar esa nueva extrema derecha que está surgiendo en los dos lados del continente? Bueno, a ver, estos sectores de la extrema derecha lo que han hecho es llenar un vacío que ha dejado la izquierda, donde fue potente y donde tuvo una gran incidencia, sobre todo en las clases trabajadoras. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, estamos hablando de la misma España. En algunos lugares se ha podido hacer una contención. Por ejemplo, en el caso de Francia, a pesar que la señora Le Pen ha obtenido un crecimiento sostenido a nivel electoral, la posición de los insumisos de Mélenchon, que ha sido la de la confrontación abierta y directa, que se distancia al discurso de crear los llamados cordones sanitarios, de los que yo personalmente no estoy de acuerdo. Es decir, la posición que aquí, por ejemplo, en España ha asumido Podemos, el Partido Socialista Obrero Español, la posición que ha tenido los residuos de la izquierda italiana y lo que ha ocurrido en otros lugares, en el de plantearse un cordón sanitario, es decir, de buscar una estructura burocrática, discursiva, que evite que la extrema derecha pueda llegar al poder. Esta política ha fracasado y es un fracaso. Y la política que logra, digamos, obtener un rédito y un avance es la de la confrontación. Es decir, es llegar a los lugares, a los, digamos, a los caladeros donde están los votantes, donde está la población marginal, donde están los verdaderos marginales del neoliberalismo, y poder confrontarlos y darles un discurso de cambio y un discurso radical sobre cómo esas personas tienen que salir de ese estado de desatención, de ese estado de abandono que lo han tenido los partidos del establecimiento. Ahora, en el caso de América Latina, claro, allá no se ha hablado de cordón sanitario. Yo creo que en el caso de América Latina hay una situación que a mí me llama poderosamente la atención, y es que durante la década de los 60, durante los años 70, la división en el ámbito, en la esfera de la izquierda, era entre las diversas agrupaciones que estaban dentro de este campo. Entonces hablábamos de los grupos maoístas, hablábamos de los grupos trotskistas, hablábamos de los marxistas-leninistas, los nacionalistas, los indigenistas, y era un debate permanente, continuo, casi que una especie de harakiri que se hacía dentro de la izquierda, que la debilitaba, que la dañaba, que no le permitía obtener avances, porque el enemigo principal casi no era el sistema capitalista, sino que el enemigo a batir era el trotskista, y el trotskista el comunista, y el maoísta el trotskista, etcétera, etcétera. Hoy día ese debate está en el tema identitario. Es decir, hoy día el tema identitario es lo que ha suplantado, ha servido como sucedáneo de lo que fueron los grandes debates y ese anquilosamiento de la izquierda en los años
70. Entonces, si hoy día, del caso de Colombia, por ejemplo, no entendemos que hay una mayoría social cuyos temas fundamentales tienen que ver con las necesidades básicas, ¿ya? Y si no sabemos entender de que principalmente los problemas por los que está atravesando una familia en el barrio, en el sector de Bosa, o una familia del barrio El Bosque en Barranquilla, o unas familias que viven en las periferias rurales del departamento de Nariño o el departamento del Cauca, no entendemos que los problemas fundamentales de esa familia tienen que ver con la cotidianidad, con la consecución del pan cada día, con la consecución de unos servicios mínimos para poder sobrevivir y poder coexistir como individuos. Y esos problemas, digamos, de índole identitario, que por supuesto son importantes y que hay que darlos y que hay que ventilarlos, están muchas veces en desfase con la realidad de esos lugares, de esas regiones y de esas poblaciones. Entonces, ese problema, por ejemplo, lo acaba de vivir, se acaba de vivir en Chile. En Chile, claro, allá sí hubo una especie de relevo generacional, que para mí es fabuloso, que eso no ha ocurrido en Colombia. Es decir, los que están ahorita gobernando, los que están ahora gobernando en Chile, fueron los pingüinos en los movimientos estudiantiles de hace unos años. En Colombia eso no ha ocurrido. Cuando uno coge el gabinete ministerial, ahí no nos encontramos con ninguno de los jóvenes que estuvieron en las manifestaciones estudiantiles o en las revueltas estudiantiles. Entonces, allá hubo un cambio generacional, pero ese cambio generacional allá no entendió que hay que hacer una especie de interfase entre el pasado y el presente, entre la inmensa mayoría de ciudadanos cuyos temas identitarios les importan, pero no tanto como los problemas fundamentales relacionados con su salario, con sus pensiones, con la educación, con la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el caso de América Latina, en el caso de Colombia, es que hay que establecer una línea discursiva, una retórica, por supuesto, de confrontación abierta, pero con los temas donde la extrema derecha tiene mucho más facilidad de poder asentarse. Y es allí donde nosotros podemos perder ese debate. Yesid, tú mencionabas ahorita, primero que todo, buenas tardes, claro. Tú mencionabas ahorita precisamente acerca de esos espacios, digamos, vacíos que de alguna forma u otra ocupa la extrema derecha y que son espacios que teóricamente nosotros deberíamos estar ocupando como tendencia izquierda porque son espacios, digamos, del pueblo. En este momento nos estamos enfrentando a una nueva extrema derecha, digamos, si partimos de la base que ya no son los mismos fascistas, ya no son los mismos nazis, o sea, hay como una evolución también en la ideología de la extrema derecha que podemos identificar tal vez, no sé, con la caída del muro de Berlín. Entonces, en ese sentido, a mí me genera una curiosidad, es pensar cómo ha hecho esta nueva extrema derecha en América Latina para aglutinar la población, para aglutinar discursos como Bolsonaro en Brasil, que vemos personas que uno dice, bueno, ellos ¿por qué están detrás de Bolsonaro si nosotros tenemos, o sea, están buscando cosas que nosotros también buscamos, que son reivindicaciones, pero lo hacen de otra forma? No sé si tú piensas que tal vez esto viene relacionado con lo cultural o de qué forma le llegan a esas personas en esos vacíos en los que nosotros fallamos. Mira, yo creo que uno de los espacios en los que se ha perdido esta batalla es en el espacio de las creencias, de la religión. Porque una buena parte de la base electoral, porque hay que llamarlo así, la base electoral de estas agrupaciones de extrema derecha
está en las organizaciones cristianas, o incluso ya ni siquiera iglesias que tienen como un epicentro en los Estados Unidos, como ocurría en el siglo pasado. Son iglesias personalizadas. Es decir, ahora las iglesias están estructuradas sobre la base de un individuo que la organiza sobre la base, óigase bien, sobre la base de un sistema que, si lo analizamos desde el punto de vista estructural, es un sistema muy parecido a las organizaciones solidarias, a las organizaciones cooperativas. Hoy día, por ejemplo, encontramos que en los sectores marginales, los sectores más abandonados desde el punto de vista social, esas personas se encuentran en las iglesias una especie de clubes en los que les permite elevar su estima, en los que pueden encontrar un plato de comida, en las que pueden encontrar una aguapanela o un pedazo de pan para poder alimentarse, o un vestido de segunda mano que le puede servir a su padre o a la hermana o a un pequeño, o una cuna que iban a tirar, y allí la encuentran. Entonces, ese tipo de organización no basta con solamente criticarlas, sino hay que estudiar qué es lo que están haciendo y cómo nosotros, desde el punto de vista político, que ese es uno de los déficits que siempre ha tenido la izquierda colombiana en particular, y es que la izquierda colombiana se juntó como una especie de maquinaria en la que cada individuo era una pieza, y si esa pieza se dañaba, esa pieza simple y llanamente era reemplazable, pero no se desarrollaron desde el punto de vista de la solidaridad real. ¿Y qué es la solidaridad real? Hombre, que si hay gente que está en desgracia, podemos tenderle la mano. Pero si hay un camarada o hay un compañero que cae en desgracia, pues bueno, usted, compa, mire a ver cómo se busca la vida. Entonces, ese tema de las asociaciones religiosas, que fue, por ejemplo, la manera como Hamas, por ejemplo, le quitó la prioridad política a Al-Fatah en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque detrás de un discurso político, de un discurso, digamos, religioso, islámico, también crearon toda una cantidad de organizaciones comunitarias que permitían la solidaridad real. Es decir, entiéndanlo, llámenlo caridad desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista real, esa es la solidaridad. Entonces, mientras no se tengan, digamos, como estructuras, organizaciones que permitan hacer ese trabajo, eso lo van a llenar estas organizaciones religiosas. Y lo otro es que, y ahí yo creo que Gustavo Petro ha sido uno de los dirigentes más listos e inteligentes para poder entender cuáles son las necesidades reales y cuál es la subjetividad de esos sectores populares. Por eso la conexión que hay entre Petro y esa población, los sectores populares, es una relación que no tiene una mediación. No hay partidos que puedan mediar, no hay nada en la mitad. Es un vínculo afectivo, es un vínculo entre el líder y esa población que siente que ese líder se está preocupando, está hablándole en el lenguaje que ellos quieren. Y por eso ese tipo de conexión. Entonces, en la mitad no hay absolutamente nada. Incluso, debo decirlo, aun cuando Petro no fuese capaz de resolver, digamos, temas de campaña, promesas de campaña, ese pueblo seguirá acompañándole quién sabe cuántos años más. Lo acompañará porque la conexión es una conexión subjetiva, es una conexión que no tiene ningún tipo de mediación. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que crear ahora? Hay que crear esa mediación.
esa mitad hay que crearla, y eso tienen que crearse desde el punto de vista orgánico, político, asociativo, cooperativo, como lo llamen. Pero creo que en este momento no pareciera que esto está ocurriendo. En primer lugar, porque todos los llamados a crear un partido han fracasado, o cuando algunas personas les delegan la función para crear un partido, pues inmediatamente siente que su papel histórico no es crear una organización, sino ser candidato a cualquier cosa, a una alcaldía, a una asamblea o una gobernación. Entonces, ahí pienso yo que hay un problema si no se crea, digamos, como esas bases intermedias. Yesid, un saludo. Hernán Camacho te quiere acercar al tema de los medios de comunicación. Pongámonos en ese escenario. ¿Cómo ves tú ese panorama por la disputa, digamos, del nuevo relato en ese momento histórico de un gobierno de izquierda que tiene una oposición, que tiene unos medios de comunicación robustos? Y bueno, ¿cuál es el papel de esos medios que han estado por años relatando la resistencia y ahora se enfrentan a relatar la transformación, pero pues una transformación que tiene, digamos, dificultades, resistencias, y que también es una disputa política? Bueno, gracias, compa. Te cuento lo siguiente, yo pienso que, digamos, la tendencia, bueno, en unos lugares más que otros. Por ejemplo, en Europa, la gente que ve televisión cada vez menos. Es decir, ven la gente que tiene más de 50 años. Es decir, los jóvenes aquí, por ejemplo, en Europa, no ven televisión, ni siquiera se acercan a la televisión. La televisión es el teléfono celular. Todo le llega es por el celular. Y la manera de informarse es así, a retazos. Es una especie de información que se coge, digamos, de forma fragmentaria, a través de pedazos, y sobre esos pedazos se va estructurando más o menos ciertas conductas o ciertas actitudes frente a los grandes temas. Entonces, incluso las campañas electorales hoy día están basadas principalmente en las redes sociales. Está basada en TikTok, por ejemplo, que es como la que en algunos lugares prácticamente ha casi que hundido a Instagram, que ha sido como la otra plataforma. Las campañas que se hacen por WhatsApp, por Facebook, que es otra generación, pero que también tienen mucha incidencia, son realmente las formas que hoy día están moldeando la subjetividad política. Es decir, quien crea hoy día que un periódico como El Tiempo o una revista como Semana están determinando el pensamiento y están, digamos, creando el condicionamiento subjetivo de la sociedad, yo creo que hay una equivocación. Porque fundamentalmente todo se está formándose a través de estas redes sociales, a través de estas cadenas. Y es allí donde hay que mantener, digamos, agilidad, hay que tener la creatividad y hay que saber hacer los mensajes. Es que yo, por ejemplo, hasta ahora, los youtubers, por ejemplo, o los influenciadores que tenemos, realmente se les nota que todavía les falta mucho para llegar donde llegan muchos de estos profesionales de la influencia. Ahora, el papel de los medios, de los grandes medios, por supuesto, es obstaculizar, pero no tanto obstaculizando con propuestas, sino como lo que escribí yo en una columna pasada, es como, digamos, contar una especie de telenovela, contar una especie de, es lo que llaman frivolizar todo lo que son los problemas del país. Por ejemplo, mira,
portales que uno aparentemente creía. Yo nunca he creído eso, pero hay gente que creía, por ejemplo, que la silla vacía era pues un portal que guardaba las formas del periodismo y que Cambio también iba a ser pues como la novedad y la revolución en los medios de comunicación, y todos van a terminar, esos medios van a terminar como Las Dos Orillas, que Las Dos Orillas tuvo un buen comienzo, había un grupo de personas, diría yo, con el deseo de crear una alternativa importante en el país, pero claro, cuando ya ese medio finalmente se convierte en un vil negocio y lo importante es cuántas personas entran ahí a darle el clic en la noticia o en el titular, y por supuesto ahí no hay absolutamente nada, entonces eso es lo que está ocurriendo con estos medios, y por eso el error, pienso yo, es, digamos, entrar a saco en esas posiciones, es decir, hacerle el juego a la telenovela, es decir, responderle y continuar dentro, porque ese es el objetivo es no hablemos sobre el tema relacionado con el tema de la minería ilegal en tales lugares del territorio nacional, sino que vamos a pasar semanas completas hablando sobre la hija, sobre el hijo, sobre el amante, bueno, es decir, sobre todas estas estupideces que muchas veces no distorsionan, sino que nos llevan a esa parte morbosa que tan llamativa es y que tiene una capacidad, digamos, de arrastre. Yesid, muchas gracias por esta conversación. Micrófonos abiertos desde la Bolche Radio para tu opinión. Yo nada más quería terminar con algo más jocoso. Tú eres barranquillero y sabemos que eres amante del ciclismo, ¿no? Pero no sé si te gusta el fútbol, no sé si te gusta el Junior. Oh, el Junior está de capa caída. No le funcionó, ¿cómo es que se llama? A los Char, ¿cómo es que se llama? Al califato de los Char, no le funcionaron las contrataciones. Pero... No, a mí me gusta mucho, hombre, yo sigo mucho el fútbol y soy del Junior, por supuesto. Aquí tengo una fotografía de la delantera del Junior del año 67, que son Dida, Otón Valentín, Cuarentiña, Dacuña, bueno, 4 o 5 brasileros, 3 de la selección Brasil de la época, y sigo también béisbol, me gusta mucho el béisbol, sigo también el boxeo, también me gusta mucho el boxeo. Bueno, ¿y cómo viste lo del bolillo? Nuevo técnico del Junior. No, esto ya es el colmo. No, bueno, tú sabes que siempre ¿cómo es que se llama? La tabla de salvación es Julio Comesaña, pero es que ya Julito Comesaña ha venido y lo han llamado 20,000 veces y ya no lo soporta. Pero bueno, y lo bueno también es que, por ejemplo, yo me estoy haciendo, y veo mucho fútbol femenino. Voy siguiendo los partidos, especialmente del Barça, que tiene una buena plantilla. El Barça tiene una plantilla. Una lástima que esta chica haya recalado en el Real Madrid, sí. Que es muy buena jugadora. Antes de ayer estuve mirando unos regates que tiene, la velocidad que tiene, es estupenda, es tremenda jugadora. Pero en el fútbol femenino, el equipo que manda la parada a nivel de la Champions es el Barça, con el Lyon y bueno, y otros equipos, pero no es el Real Madrid. El Madrid marca en el fútbol masculino, pero en el femenino es el Barça. Sí. Yesid, muchas gracias por esta conversación en la Bolche Radio y nos estaremos hablando pronto, ¿no? Bueno. Un saludo fraterno desde Bogotá hasta Barcelona, hermano. Bueno,